Dios me lo siga bendiciendo en esta hora, ¿verdad? Como siempre decimos, no lo sabemos todo. Y en este caminar todos estamos aprendiendo. Cada día aprendemos algo nuevo. Y en el día de hoy vamos a aprender un poquito sobre el ayuno. El libro de Isaías, en el capítulo 58, del versículo 3 en adelante, nos dice la palabra de Dios, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Eso es Dios hablando. Y luego el Señor dice, del versículo 6 en adelante, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y sacieres el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué lindo. Ese es el ayuno que el Señor escogió. Y al ayunar, presentarnos a todas las vidas en necesidad. Más bien nos dice el Señor, ¿verdad?, a través de la palabra, de que cuando nosotros ayunemos, no ayunemos, como dice en el versículo 3, pensando en nosotros mismos y haciendo cosas que a Dios no le agradan. Que más bien el Señor lo que espera de nosotros es que cuando nosotros ayunemos, al ayunar nos acordemos de los demás, al ayunar oremos, ¿verdad? Y le pidamos al Señor que Él desate, como dice el versículo 6, que Él desate las ligaduras de impiedad, que al ayunar oremos, que Dios suelte las cargas de opresión y que sean libres los quebrantados, que se rompan todo yugo, ¿verdad? Y como nos dice la palabra del Señor, en pocas palabras, el Señor le está contestando a una pregunta. Aquellas personas que dicen ayunar, que cuando ayunan ellos piensan que Dios no los escucha, que Dios no los oye, que Dios no le contesta, que Dios no hace nada por ellos. Entonces ahí es cuando el Señor le dice, ¿verdad? Nos dice en esta porción bíblica que cuando ellos ayunan pensando en ellos, y que además de que están ayunando pensando solamente en ellos y en cosas que quieren o cosas que están esperando, al mismo tiempo están haciendo cosas que al Señor no le agrada, y al mismo tiempo no están haciendo lo que Dios quisiera que ellos hagan. O sea que esto es un balance, esto van de la mano. Tú oras, tú ayunas,
Pero por otro lado, cuando ores, cuando ayunes, acuérdate de los demás. Cuando tú ores y ayunes, preséntale al Señor las necesidades de las personas, para que Dios rompa cadenas, para que Dios rompa ligaduras, para que Dios liberte, para que Dios sea obrando en ellos, para que Dios sea salvándolo, para que Dios transforme vida. O sea que cuando nosotros ayunemos, vamos a tener que como que echar un poquito para el lado, ¿verdad? Nuestras necesidades, pero no lo estamos haciendo porque Dios sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. Amén. Dios sabe qué es lo que tú necesitas, Dios sabe qué es lo que tú esperas, Dios sabe qué es lo que tú le estás pidiendo, cuál es tu petición. Dios conoce de qué cosas, ¿verdad?, tú estás falto. Dios sabe cuáles son tus necesidades, qué cosas tú necesitas. O sea que el Señor quiere que en el momento de ayunar, oremos, le presentemos al Señor las necesidades de otros y de Él, de los demás, Él se encargará. Amén. Perdón, yo recuerdo en una ocasión que el Señor... Yo me sentía muy triste, muy afligida. Yo había dejado de cantar, de adorar al Señor, de predicar, de hacer todo. Todo lo que yo hacía, repartirle comida a los hombres. Yo me encerré en mi casa. Yo estaba muy triste porque, ¿verdad?, tenía muchos problemas, muchas situaciones. Y pues yo oraba y yo veía que, ¿verdad?, que nada pasaba. Y recuerdo que en una mañana orando, mientras yo estaba en mi cuarto llorando y quejándome, el Señor me dijo, mira, encárgate de mis asuntos. Yo quiero que tú te encargues de mis asuntos. Encárgate de las cosas que tú tienes que hacer. No dejes de hacer las cosas que tú has estado haciendo hasta ahora, que yo me voy a encargar de tus asuntos. Tú te encargas de lo mío y yo me encargaré de lo tuyo. Qué lindo, ¿verdad? Y yo no contaba eso y yo no esperaba esa respuesta de Dios. Y así es el Señor, que Él espera que ahora en medio de cualquier situación que tú y yo estemos esperando, que nosotros nos encarguemos de hacer su voluntad. Y en esta hora, pues el Señor nos dice, ¿verdad?, que a la hora de orar, a la hora de ayunar, ora y ayuna, pero preséntale primero al Señor. Presentémosles primero al Señor las necesidades de otros, las necesidades de las demás personas. Orar por los demás, orar por las demás personas, por cada situación, para que Dios sea obrando en las vidas, para que Dios sea libertando, rompiendo cadenas, salvando, transformando vidas, para que Dios sea obrando en el corazón, en la mente y en el espíritu de otros. Y Dios se encargará de ti. Todas tus necesidades Dios las conoce. Todo lo que tú necesitas, todo lo que te hace falta, el Señor lo sabe. Amén. Como dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, que dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 32, nos dice, pero que vuestro Padre sabe cuáles son nuestras necesidades. Y más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que en esta hora, Señor, el consejo de Dios es que nosotros busquemos, ¿verdad?, primeramente el reino del Señor, y que cuando nosotros oremos y cuando al Señor presentemos ayuno, vamos a ayunar, vamos a orar por las necesidades de otros. Vamos a pedirle al Señor que sea Dios obrando en la mente y en los corazones de los demás. Amén. Y Dios, entonces, al ver que nosotros no estamos pensando en nosotros primero, y al ver que nosotros nos acordamos de los demás, como dice aquí mismo en el libro de Isaías, capítulo 58, ¿verdad?, que después dice, entonces, en el versículo 8 en adelante, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, ¿verdad? Y entonces en el 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. O sea que el Señor nos pide que al ayunar le presentemos al Señor las necesidades de los demás, que oremos por los demás, que le pidamos al Señor que Él suelte las ligaduras, que Él rompa las cadenas, que Él obre en los corazones, que Él sea obrando en la necesidad de aquellos que no le conocen y de aquellos, ¿verdad?, como dice en el otro versículo, gloria al Señor, donde dice en el versículo 10 que además de decir que compartemos el pan con el hambriento, que nos acordemos de los demás, y donde dice que si saciárase al alma afligida, entonces nacerá tu luz y tu oscuridad como el mediodía. En pocas palabras, el Señor nos dice en esta hora que nos acordemos de los demás. Vamos a orar, vamos a ayunar, pero vamos a acordarnos de los demás, ¿verdad? Y nos pide que nosotros nos acordemos de los necesitados.
Como dice el versículo 7, que compartemos nuestra comida, nuestro pan con el hambriento, con aquellos que no tienen que comer, que a las personas que no tienen ropa y que, como dice en el versículo 7, que están desnudos, nosotros los cubramos. O sea que hay ropa que nosotros no usamos, hay ropa que nosotros tenemos guardadas en el closet y que hace tiempo no le hacemos caso, que hace tiempo no lo usamos, que ya no nos interesa, ya no nos llama la atención, o ya no nos sirve, o nos queda muy grande, o nos queda muy pequeñas. Y hay veces que nosotros tenemos ropa en el closet que no usamos por muchísimo tiempo, y nosotros podemos separar esa ropa y repartírsela, donársela a alguien que la necesita, ¿verdad? Como dice en el versículo 7, y no te esconda de tu hermano, que no te esconda. Eso quiere decir que cuando tú conozcas la necesidad de otra persona y tú sabes de qué cosa le haga falta y tú pudiéndole ayudar y nosotros pudiéndole ayudar, sea comida, o sea ropa, o sea zapato, que no te esconda, que no te hagas de la vista larga, no te esconda, no hagas como que no lo viste, no hagas como que no hagamos como que si no lo hubiéramos visto, porque el Señor sabe que tú y yo hemos visto la necesidad de los demás, y cuando nosotros vemos que otras personas necesitan y nosotros pudiéndoles ayudar y no lo hacemos, al Señor eso no le agrada. Es por eso que Él continúa diciendo en los versículos en adelante, ¿verdad? Del 8 en adelante, entonces cuando, como quien dice, entonces cuando tú hagas estas cosas, cuando tú ayudes a los demás, cuando ustedes se acuerden de los necesitados, cuando ustedes le den comida a aquellos que no tienen que comer, cuando ustedes se encarguen de las necesidades de los demás, entonces yo me encargaré de ti, entonces yo te voy a escuchar, entonces tú vas a clamar a mí y yo te voy a escuchar, entonces yo te voy a ayudar, entonces yo te voy a dar la mano, entonces yo voy a obrar en esa necesidad, en esa petición que tú tienes, cuando tú te acuerdes de los demás. Versículo 10 en adelante dice, y si quieres tu pan al hambriento, sea que el Señor vuelve y nos repite lo mismo. Si dieres tu pan al hambriento, si pudiéramos nosotros compartir nuestra comida, nuestro pan con las personas que no tienen que comer, con personas que están en la calle, que no tienen dónde vivir, que llevan días sin comer, sin probar bocado, que si nosotros saciáramos a esas almas que están afligidas, porque ¿quién no está afligido cuando usted no tiene dónde vivir, cuando usted no tiene que comer? Las almas se afligen. Yo no sé si alguna vez usted ha pasado por alguna necesidad igual, si alguna vez usted no ha tenido algún lugar donde vivir, si alguna vez usted ha estado en la calle, sin hogar, sin casa, si alguna vez usted no ha tenido nada que comer y no ha tenido dinero para comprar comida, el alma se aflige. Yo no sé usted, pero yo en esta vida han habido ocasiones en que yo me vi viviendo en situaciones en que yo no tenía dónde vivir, no tenía dónde quedarme, no tenía dinero, no tenía que comer, y jamás se me olvidará, especialmente unos añitos que viví en Puerto Rico, donde yo me encontraba sin hogar y yo me encontraba viviendo en una casa abandonada y con maderas en las ventanas así, ¿verdad? Que la gente las clausuran o les ponen madera en las puertas, en las ventanas para que no se metan los deambulantes, ¿verdad? Las personas que están, los adictos. Y yo me encontraba viviendo en esa casa donde no había muebles, no había nada, no había nevera, no había estufa, no había fregadero, no había absolutamente nada. Era un lugar, un techo y ventana, que le daba gracias a Dios porque tenía un techo, pero no había absolutamente nada. Y allí pasaron días donde yo no probé bocado. Allí pasaron días en que mi alma estaba afligida, como nos dice en el libro de Isaías, capítulo 58. Estaba triste, no tenía dinero, no tenía nada que comer. Y yo recuerdo que hubieron ocasiones que una señora que nunca supe su nombre, jamás cruzamos palabras, no sé cómo se llamaba, nunca supe cómo se llamaba. La señora tocaba a mi puerta y me traía un plato de comida acabada de hacer. Y de ese plato comíamos las gemelas y yo. Después de haber estado varios días sin comer, la señora parece que se dio cuenta que en esa casa abandonada había una mujer allí viviendo con 2 niñas pequeñas. Y Dios la bendiga. Yo sé que han pasado algunos años y a lo mejor ya la señora partió de este mundo, y Dios bendiga su alma y Dios bendiga a toda su familia. Y jamás olvidaré las ocasiones en que yo no tenía dónde vivir, en que yo me encontraba homeless, donde no tenía nada que comer, donde no tenía dinero para comprar comida, y Dios tocó a unas personas para que me dieran de comer. Dios tocó a algunas personas para que me dieran un dinerito para yo poder comprarme algo de comer a mis hijos. Dios bendiga a todas las personas que se acuerdan de los demás. Y cuando yo vine a los caminos del Señor, lo primero
lo primero que Dios puso en mi corazón, porque eso fue Dios, cuando yo vine a los pies de Cristo, fue compartir mi comida con los demás, fue darle comida a los deambulantes, fue darle comida a los hambrientos, fue darle comida a aquellos que no tienen nada que comer. A veces tenemos alimentos en la casa que no comemos y a veces hasta desperdiciamos la comida y a veces hasta botamos la comida, mientras hay otras personas que se acuestan a dormir sin comer. Y el Señor nos pide que lo busquemos, que oremos, que ayunemos, pero que también al mismo tiempo que nos acordemos de los demás. Para el Señor, creo que para Él es más importante, además de que nosotros lo busquemos, además de que nosotros oremos y ayunemos, que nosotros nos acordemos de los necesitados, que nos acordemos de las demás personas, que cuando sepamos que hay alguna persona en necesidad, que nosotros les ayudemos en lo mejor que podamos. Amén. Qué lindo. Y entonces el Señor se agradará de eso. Y entonces Dios va a obrar en cada una de nuestras situaciones. Qué lindo. Debemos acordarnos de los demás, así como Dios se acordó de nosotros, así como Dios usó a otras personas para que se acercaran a nosotros, para ayudarnos a nosotros, para darnos la mano. También nosotros debemos ayudar a los necesitados en lo que podamos, que compartamos lo poco que nosotros tenemos, que lo compartamos con los demás. Es un balance, va de la mano. Buscamos a Dios, pero ayudamos a los demás. Ayunamos, pero nos acordamos de los demás. Padre, en esta hora, yo te pido, Dios mío, por cada uno de los que me escuchan, que tú los sigas bendiciendo de manera especial. Y que esta reflexión, Señor, llegue a lo más profundo de sus corazones y que podamos entender en esta hora, Dios mío, que necesitamos cada día más de ti. Pero además de nosotros buscarte, además de nosotros, Señor, orar y ayunar, tú esperas de nosotros, Señor amado, que nosotros también hagamos tu voluntad aquí en la tierra, que nosotros nos acordemos de los necesitados, de los hambrientos, de los que no tienen un hogar, de los que no tienen ropa, de los enfermos, Señor, que nosotros pensemos en los demás, Señor amado, que además de orar y de ayunar, tú también esperas que nosotros le demos la mano a aquel que necesita. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos, Señor amado, por todas las veces que nos hemos escondido de nuestro hermano. Perdónanos por las veces que hemos sabido de necesidades, de personas con necesidades, y nosotros pudiendo ayudarles, no le dimos la mano, Señor amado. Por aquellos que le pasamos por el lado y tenían hambre y no le compramos nada de comer o no compartimos nuestros alimentos con ellos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a tener más compasión por los demás, a tener más empatía por los demás, Señor amado, a tener un corazón sensible como el tuyo. Y no solamente, Señor, pensar solamente en nosotros, sino que ayúdanos, Dios mío, a también, Señor, a pensar en los demás, acordarnos de las necesidades de las demás personas, Señor amado, a no ser egoístas, a pensar solamente en nosotros. Perdónanos, Señor, si en el momento de orar y de ayunar solamente nos presentamos delante de ti con nuestras necesidades o peticiones. Perdónanos por las veces que oramos, Señor, y oramos solamente pensando en nosotros y pidiéndote, Dios mío, por cada una de nuestras necesidades y nos olvidamos de los demás. Perdónanos, Dios mío, por cada ocasión que nos presentamos delante de tu presencia, Señor amado, y solamente pensamos en nuestras necesidades y nos olvidamos de las necesidades de los demás. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Pon amor en nuestros corazones. Pon amor en nuestra vida, en nuestro interior, para que nosotros amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, como tú nos pides que nos amemos los unos a los otros. Y que amemos a los demás de la misma manera que nosotros nos amamos. Perdónanos, Señor amados. Pon amor en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en todo lo que tengamos que cambiar. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y ten misericordia de toda vida que necesita de ti, Dios mío. Te presentamos a todo aquel que sufra, a todo aquel que llora, a todo aquel que te necesita. Que tú seas rompiendo sus cadenas, rompiendo sus ligaduras. Que tú seas sanando heridas y sanando corazones rotos. Que tú seas restaurando, Dios mío, toda vida destruida, todo aquel,
deprimido, todo aquel que se siente triste. Te presentamos a los inconversos, a los que no te conocen. Te presentamos a los apartados, a aquellos que te conocieron y se apartaron de ti. Te presentamos a los incrédulos, Dios mío, a los que no creen en ti. Señor amado, que seas tú obrando en sus corazones y en sus mentes. Te presentamos de manera especial a aquellos que en su ignorancia, Señor amado, en vez de hacer pacto de vida contigo, hicieron pacto de muerte por fama o por dinero. Te rogamos por ellos. Te rogamos por cada persona, por cada joven, por cada niño, Dios mío, que le haya entregado el alma al enemigo, Señor amado, que tú seas rompiendo todo pacto, que tú seas rompiendo, Dios mío, todo plan del adversario y seas tú obrando en esas vidas, salvándolas y rescatándolas. Bendice a cada ser humano sobre la faz de esta tierra. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todo anciano, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate en cada ser humano. Bendícenos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.